El millonario hace lo impensado al ver Mendiga Negra pedir sus obras en el restaurante. La noche estaba cargada de un silencio extraño, roto solo por el tintinear de copas caras y el murmullo sordo de conversaciones selectas en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Casi como un eco lejano, entre las luces de neón que iluminaban las calles, una sombra se arrastraba lentamente. Marina, una mujer con el rostro marcado por el cansancio. La tristeza tatuada en cada línea y un bebé que lloraba débilmente en sus brazos. Samuel, su pequeño, apenas tenía unos meses y ya la tristeza le nublaba los ojos. Se plantó frente al restaurante con una mezcla de desesperación y pudor. Sus manos temblaban mientras pedía casi en susurro un poco de comida. «Por favor, solo un poco para mi bebé». Su voz quebrada parecía un hilo frágil en la opulencia que la rodeaba. Las miradas de los comensales se clavaban en ella como cuchillas afiadas. Algunos apartaron la vista incómodos, otros cuchichea. Ese gesto, tan lejos de la frialdad que ella conocía, le provocó un nudo en la garganta que le impidió responder al instante. La gente en el restaurante observó con un silencio casi incrédulo cuando Diego tomó la mano de Marina y le susurró que podía comenzar de nuevo, que él le daría una oportunidad para salir de esa oscuridad. Pero para Marina, la calle no era solo un lugar vacío. Era un campo minado de estigmas y miedos. La mirada silenciosa que pesaba sobre ella cada día, la sombra de ser una madre que no tenía dónde vivir ni qué darle a su hijo. Esa última noche la abrazó el temor más profundo. ¿Y si nunca lograría salir? Si su pasado la perseguía para siempre, y sin embargo, en esa mirada fugaz de Diego, algo se encendió. Esperanza, la chispa más débil, pero real que tenía. Los días que siguieron trajeron un giro que nadie esperaba. Diego le ofreció trabajo en su oficina. Simple, duro, cierto, pero suficiente para que Marina pudiera cuidar de Samuel mientras organizaba Mo. Esa noticia le desgarró el pecho. Frente a ella, otra familia que sufría la pérdida de un hijo. Una historia tan parecida y tan distinta. Un dolor que se reflejaba en sus ojos. Ahora, Marina debía decidir. ¿Qué definiría realmente su maternidad? ¿El vínculo de sangre o el amor incansable que le daba a Samuel cada latido? Diego, siempre cerca, se convirtió en su ancla, en su fuerza cuando todo se desplomaba. Su apoyo era inquebrantable, casi como un faro entre la tormenta impiedosa que la vida le lanzaba, sin tregua. Mientras Marina empezaba a recuperar su autoestima y hasta montar un negocio de pasteles, aquel que había soñado en noches aún más negras, las sombras del pasado y la presión de la sociedad rodaban sobre ella como una amenaza constante. Una tarde, tras una jornada extenuante, Diego le entregó algo inesperado: la llave de una nueva casa. Una puerta abierta a un futuro diferente. Pero en sus ojos había algo que Marina todavía no podía descifrar. ¿Serían capaces él y ahora? ¿Qué destino les espera? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah!
Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera se sentía densa después de que Diego le entregó la llave a Marina. Aquella noche, el futuro parecía brillar con catástrofe y esperanza a partes iguales. La mirada de Diego, llena de un significado que ella no podía descifrar, la mantenía en un estado de alerta constante. ¿Cómo? Pensó mientras sus manos temblaban al acariciar la fría llave de metal. Pero un grito la sacó de sus pensamientos. Un estruendo en la entrada del restaurante congeló el aire. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres enfurecidos irrumpió en la sala. Llevaban pasamontañas y gritaban como si estuvieran enloquecidos. «Esos son los que tienen a nuestro hijo», bramó uno de ellos, señalando a una mujer rubia en la esquina. Marina, paralizada, se dio cuenta de que había algo más en juego que lo que parecían entender. La mujer rubia, con los ojos llenos de miedo, se echó hacia atrás. «No, por favor, es un error», suplicó. Pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos. La tensión creció en el aire. Cada persona contenía la respiración. Todos los comensales observaban. Sus rostros reflejaban horror y confusión. Marina sintió una oleada de inquietud. Miró a Diego, buscando una respuesta. Sus ojos estaban fijos en lo que sucedía, como si todo eso lo hubiera acompañado durante años. Se dio cuenta, abrumada por la fatiga y el horror, que la situación superaba lo que imaginaba. Puede que no solo le hubieran dado una llave a un nuevo hogar. Me está abriendo las puertas de una nueva vida o de un desastre, pensó. De repente, uno de los hombres, con voz temblorosa pero fuerte, gritó: «No solo es nuestro hijo, es de ella, y él lo sabe». Marina sintió que el mundo se desmoronaba. Las palabras se volvieron eco en su mente. ¿De qué hablaba? Su corazón se detuvo. «¿Qué?», murmuró, como si pudiera cambiar la realidad simplemente repitiendo la palabra. De pronto, sintió que el suelo se movía debajo de ella. La verdad de la llamada del hospital se expandió como fuego en su interior. Samuel no era solo un niño perdido en un intercambio. Había una historia oculta allí, un hilo que conectaba su vida con la de esa mujer. «Marina, tienes que venir, es tu hijo». La mujer rubia se volvió hacia ella, desesperada. «Nacimos juntos. Ellos te lo quitaron y ahora quieren destruirlo todo». Las sombras del pasado volvieron a rodear a Marina como un manto oscuro y frío. Las preguntas inundaron su mente. ¿Era esa mujer su verdadera madre? ¿Le habían robado a su hijo? Diego, finalmente recuperándose del shock inicial, dio un paso hacia adelante. «¿Qué significa esto?», preguntó. Su voz temblaba. Pero lo que sucedió después, Marina no lo vio venir. La mujer rubia, en un arranque de desesperación, avanzó hacia él, con la confianza de que podía cambiarlo todo. «Tú lo sabes. Tú eres el responsable de lo que le ocurrió a nuestros hijos». Marina sintió como si su corazón se rompiera. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba Diego en el centro de todo? La confusión fue devastadora. Su mundo, que parecía comenzar a encauzarse, volvió a tambalearse. El ambiente se tornó caótico. Los gritos se apoderaron de la escena y la vida de Marina se fragmentó. ¿Podría la verdad realmente liberarla o la hundiría
en un pozo aún más profundo. Podía sentir la mirada de la multitud, los murmullos, los ojos escudriñándola desde todas partes. ¿Era Diego el hombre que había creído conocer? ¿Y esa mujer, una intrusa o una conexión viva con el pasado? Los ecos de la verdad resonaban en su mente mientras la tormenta estallaba a su alrededor. La atmósfera se sentía densa después de que Diego le entregó la llave a Marina. Aquella noche, el futuro parecía brillar con catástrofe y esperanza a partes iguales. La mirada de Diego, llena de un significado que ella no podía descifrar, la mantenía en un estado de alerta constante. ¿Estoy lista para esto?, pensó mientras sus manos temblaban al acariciar la fría llave de metal. Pero un grito la sacó de sus pensamientos. Un estruendo en la entrada del restaurante congeló el aire. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres enfurecidos irrumpió en la sala. Llevaban pasamontañas y gritaban como si estuvieran enloquecidos. «Esos son los que tienen a nuestro hijo», bramó uno de ellos, señalando a una mujer rubia en la esquina. Marina, paralizada, se dio cuenta de que había algo más en juego que lo que parecían entender. La mujer rubia, con los ojos llenos de miedo, se echó hacia atrás. «No, por favor, es un error», suplicó, pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos. La tensión creció en el aire. Cada persona contenía la respiración. Todos los comensales observaban. Sus rostros reflejaban horror y confusión. Marina sintió una oleada de inquietud. Miró a Diego, buscando una respuesta. Sus ojos estaban fijos en lo que sucedía, como si todo esto lo acompañara durante años. Se dio cuenta, abrumada por la fatiga y el horror, que la situación superaba lo que imaginaba. ¿Puede que no solo le hubieran dado una llave a un nuevo hogar? ¿Me está abriendo las puertas de una nueva vida o de un desastre?, pensó. De repente, uno de los hombres, con voz temblorosa pero fuerte, gritó: «No solo es nuestro hijo, es de ella, y él lo sabe». Marina sintió que el mundo se desmoronaba. Las palabras se volvieron eco en su mente. ¿De qué hablaba? Su corazón se detuvo. «¿Qué?», murmuró, como si pudiera cambiar la realidad simplemente repitiendo la palabra. De pronto, sintió que el suelo se movía debajo de ella. La verdad de la llamada del hospital se expandió como fuego en su interior. Samuel no era solo un niño perdido en un intercambio. Había una historia oculta allí, un hilo que conectaba su vida con la de esa mujer. «Marina, tienes que venir. Es tu hijo». La mujer rubia se volvió hacia ella, desesperada. «Nacimos juntos. Ellos te lo quitaron. Y ahora quieren destruirlo todo». Las sombras del pasado volvieron a rodear a Marina como un manto oscuro. Las preguntas inundaron su mente. ¿Era esa mujer su verdadera madre? ¿Le habían robado a su hijo? Diego, finalmente recuperándose del shock inicial, dio un paso hacia adelante. «¿Qué significa esto?», preguntó. Su voz temblaba. Pero lo que sucedió después, Marina no lo vio venir. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, el hombre más grande del grupo se abalanzó sobre Diego, lanzando un puñetazo que lo hizo caer al suelo. Los gritos se intensificaron y el caos se desató en el restaurante. Las personas comenzaron a gritar y a buscar refugio. Las sillas se volcaron y en medio de la confusión, los platos y copas hicieron un ruido ensordecedor al romperse. Marina sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué está pasando? ¿Por qué esta locura?», pensó, aterrorizada.
Pero lo que vino después la dejó helada. Desde la parte trasera del grupo enfurecido, una figura conocida emergió, y el corazón de Marina se detuvo de nuevo. Era Luisa, su hermana, la misma Luisa de quien no había sabido nada durante años. «Marina, tú no sabes», gritó Luisa, el pánico en su rostro. «Tú fuiste parte de esto. Eres responsable». Las palabras de Luisa golpearon a Marina como un ladrillo. ¿Cómo podía ser? La realidad le estaba desgarrando el alma. ¿Acaso su hermana sabía algo que ella ignoraba? Los hombres gritaban y la situación se tornaba peligrosa. «No, esto no está sucediendo», pensó Marina, mientras los recuerdos de su infancia se agolpaban, revelando secretos que había querido olvidar. La desesperación la invadía, y la mirada de Luisa, llena de rencor y dolor, la atravesaba como un cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, la multitud se abalanzó hacia Diego, y solo un estruendo ensordecedor quedó resonando en la sala. Mientras todo eso sucedía, un roce helado recorrió la espalda de Marina. La pregunta resonaba en su mente: ¿cuánto sabía de su propia vida? Mientras la confusión reinaba y la verdad se revelaba en pedazos dolorosos, el futuro pareció abrirse ante ella como un abismo insondable. Todo se sentía frágil y despiadado, como si la esperanza que ella había sentido por un momento se desvanecía en la tormenta de revelaciones. «No puedo quedarme aquí», murmuró Marina, sintiéndose más perdida que nunca. Y las manos temblorosas de Luisa la rodearon, mientras... Y así, en esa noche de confusión, el futuro siguió siendo una incógnita aterradora. ¿Podrían Marina y Diego salir de esta tormenta? ¿Qué más secretos se escondían bajo la superficie de una nueva vida? Las respuestas aún no estaban claras, pero el dolor y la lucha de una historia familiar se intensificaban con cada segundo. Marina sintió que se le escapaba el aliento y la realidad golpeaba su pecho con fuerza. La historia apenas comenzaba y las sombras del pasado estaban a punto de caer sobre ellos de manera todavía más dramática. Marina sintió que se le escapaba el aliento y la realidad golpeaba su pecho con fuerza. La historia apenas comenzaba y las sombras del pasado estaban a punto de caer sobre ellos de manera todavía más dramática. Las voces a su alrededor se mezclaban en un torbellino de gritos y caos, pero ella no podía apartar la mirada de su hermana. Luisa, con la cara empapada de angustia. Era un rostro familiar en medio de la confusión, pero parecía una extraña. «Ellos te han mantenido alejada de tu hijo desde el principio». Los hombres rodeaban a Diego mientras él intentaba levantarse, aturdido por el golpe. A medida que las palabras de Luisa atravesaban la locura del restaurante, Marina sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies. «¿Qué quiere decir con eso?», pensó con el corazón en un hilo, una duda punzante atravesando su mente. Los murmullos de la multitud crecieron, una mezcla de horror y curiosidad. «¿Es su hijo? ¿Quiénes son esos locos?», susurraban algunos. Las miradas se centraban en ella, como si allí se cristalizara la verdad de todo lo que había perdido. Pero Luisa no se detuvo ahí. «Tú, Marina, fuiste parte de esto. Nos separaron cuando éramos bebés. Tú fuiste llevada con otra familia y ahora ellos intentan borrarte. Samuel es tu hermano». Todo quedó en silencio. Un silencio abrumador que cortó el aire como un cuchillo. Marina sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Samuel, su hermano? Las palabras de Luisa resonaban en su mente como una campana en un funeral. Ella había luchado tanto para ser madre, y ahora se daba cuenta de que su conexión con Samuel
parecía más profunda de lo que jamás había imaginado. La multitud se agolpaba alrededor de ellos, y Diego, que se había movido para proteger a Marina, ahora estaba en el suelo, con los hombres enfurecidos gritándole: «No tienes idea de lo que está en juego», vociferó uno de ellos, avanzando a paso firme hacia Diego. Marina se abalanzó hacia él, pero la confusión la mantenía anclada. «Déjalo en paz», gritó, su voz temblando, captando la atención de todos. Pero en ese instante, un estruendo atravesó el restaurante. Una explosión sorda, como un trueno, resonó desde la entrada, haciendo temblar las ventanas. Algunos comensales gritaron y se lanzaron al suelo. Pero para Marina, el mundo se volvió un borrón. Una nube de polvo y escombros se levantó, y ella se cubrió la cara, apenas comprendiendo lo que había sucedido. Un grupo de agentes de seguridad irrumpió en el lugar, armados y con máscaras. «¡Al suelo! ¡Manos donde las puedan ver!», gritaron. La escena, ya caótica, se volvió un infierno. Marina sintió un golpe en el estómago al darse cuenta de que no solo tenían problemas internos. Algo mucho más oscuro estaba a punto de desatarse. «¿Qué está pasando?». La confusión se adueñó de ella mientras sujetaba a Samuel contra su pecho. En ese caos, anotó un detalle insignificante pero inquietante. La mirada de Diego se había tornado en tristeza y resignación, como si hubiese esperado que todo esto sucediera. ¿Qué más sabía él? Mientras los hombres con máscaras comenzaban a dispersar a la multitud, se escuchó la voz de Luisa de nuevo. «Marina, hay más. Espera, tú solo piensas que has sido víctima, pero yo sé que eres parte de esto». Toda la sala estaba enrarecida, llena de gritos y atropellos. Marina miró a Diego una vez más, y lo que vio en sus ojos le hizo sentir frío. ¿Qué más oculta? ¿Cuánto sabía él de su pasado? El sonido de los disparos resonó y el horror llenó la habitación. En medio del estruendo, un hombre cayó, gritando. La escena se tornó aún más aterradora. Todo, en un instante, se transformó en caos. La verdad torcida parecía estar finalmente aflorando a la superficie. Y con cada revelación, Marina hacía un esfuerzo por encontrar sentido en el desorden. Las punzadas de dolor recorrieron su cuerpo. ¿Acaso todo lo que había vivido era parte de un plan aún mayor? ¿Y ahora estaba en el centro de eso? Con cada grito que atravesaba el aire, las piezas del rompecabezas se movían, y no podía haber un retorno. La vida que conocía se desvanecía, y todo lo que le quedaba era una pregunta aterradora. Había escapado de un infierno. Las sombras se cernían sobre ella, y en el centro del temor, una chispa de determinación empezó a encenderse en su interior. Si todo era así, lucharía por la verdad. Pero ¿hasta dónde la llevaría esa verdad? ¿Quién se alzaría junto a ella? ¿Y quién se convertiría en su enemigo? El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y el tiempo se precipitaba hacia lo desconocido. Marina sintió que se le escapaba el aliento, y la realidad golpeaba su pecho con fuerza. La historia apenas comenzaba, y las sombras del pasado estaban a punto de caer sobre ellos de manera todavía más dramática. Mientras la confusión reinaba en el restaurante, su hermana Luisa se acercó, gritando desesperadamente. Todo resultaba un caos impenetrable. Un grupo de hombres disfrazados comenzó a dispersar a la multitud, gritando órdenes mientras otros dos intentaban controlar a Diego. Marina, en estado de shock,
aferró a Samuel con más fuerza. Se sentía atrapada entre secretos y revelaciones que cortaban como cuchilla. Y ahora Luisa, al borde del colapso, parecía una extraña que traía con ella un remolino de nuevos peligros. «Tú no sabes lo que está en juego», le insistió Luisa, mientras la tensión crecía en la sala. Pero antes de que pudiera retomar el control, un hombre con un pasamontañas, el más grande, dio un empujón a Diego, quien se tambaleó y casi cae de nuevo. En ese instante, el aire se llenó de gritos y de desesperación. Marina vio como uno de los hombres comenzó a sacar un arma. Todo se congeló en su mente. El tiempo parecía ralentizarse. Y entonces, como un relámpago iluminando una tormenta, el caos estalló en una explosión de ruido y movimiento. Una voz resonó entre la multitud. «¡No dispares! ¡No dispares!». Un hombre, que parecía más viejo, empujó a los suyos con fuerza. «Es suficiente», gritó, su voz retumbando. Todos se quedaron en silencio. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Marina, aturdida, miró hacia ese hombre, esperando que su aparición significara algo. «Marina, tengo que decirte algo», dijo el desconocido, sus ojos intensos, fijos en ella. «Soy tu padre». El impacto era como recibir un golpe en el estómago. La confusión y el terror de su situación se unieron a una revelación que jamás imaginó. Su padre. ¿Cómo podía ser? Las palabras resonaban en su mente. «Eres parte de esto. Ellos te han mantenido alejada». «¿Qué? No». Marina se negó a aceptar, pero todo parecía una tortura mental. El hombre se acercó un poco más y su voz se quebró. «Lo sé, las cosas se complicaron, pero tú y Samuel, ustedes son parte de una familia más grande de lo que imaginas». La multitud murmuró. Los ojos de todos se posaron en ella. Los rostros reflejaban horror y curiosidad. ¿Es posible que este hombre realmente sea? Pero lo peor llegó a continuación. Samuel comenzó a llorar violentamente, y eso alteró aún más el ambiente. Era un sonido puro y desgarrador que cortaba el aire. «Necesito que confíes en mí, Marina», dijo el hombre, su rostro lleno de angustia. «Este no es solo un intercambio de bebés. Hay cosas mucho más oscuras. Nos están buscando a todos. Y tienen que saber la verdad antes de que esto se convierta en un desastre». Marina sentía que su corazón se desgarraba. Todo a su alrededor se movía rápido, como un torbellino. La figura de su padre se mezclaba con el caos en su mente. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué me has dejado en la oscuridad?». Él fue interrumpido cuando uno de los hombres hizo un movimiento brusco hacia Diego, quien apenas lograba mantenerse en pie. En ese momento, Marina levantó la mirada y se dio cuenta de que todo había escalado a un nivel de peligro que la superaba. La atmósfera se volvía más espesa. Con un grito, el padre de Marina se lanzó hacia el lado de Diego. «¡No! ¡Nadie más!». La mano firme del hombre logró desviar el golpe dirigido a Diego, pero el impacto hizo tambalear a ambos. La escena era confusa. Los hombres con pasamontañas agitaban sus armas, y las voces se mezclaban en un caos ensordecedor. Y cuando todo parecía perdido, el sonido de las sirenas resonó a lo lejos, cada vez más cerca, anunciando la llegada de la policía. La puerta se reabrió de golpe y un grupo de oficiales entró, armados y dispuestos a controlar lo que se había convertido en una balacera descontrolada. Todo lo que vivió Marina, cada lágrima, cada rayo de esperanza, se diluyó en el aire abrumador.
Las preguntas se agolpaban. ¿Era su padre verdaderamente un héroe o parte del problema? ¿Podría confiar en él? Y mientras la verdad se desplomaba sobre ella, iluminando tanto su pasado como su futuro, una cosa era clara. La vida que creía conocer estaba a punto de derrumbarse una vez más. Y antes de que su mente pudiera alcanzar las conclusiones finales, se escuchó un disparo. El tiempo se detuvo y su mundo se oscureció. El sonido del disparo resonó en la sala como un eco de pesadilla, y la realidad se desvaneció en un torbellino de caos. Marina se froze. El tiempo parecía detenerse. Sus ojos se encontraron, y antes de que pudiera reaccionar, un hombre enmascarado se acercó rápidamente hacia ella, su intención clara en cada movimiento. ¡Madre! ¡Te tengo!, gritó el desconocido, y el horror la envolvió. Marina sintió que se le encogía el corazón. ¿Qué? ¿Madre? No podía ser. En un instante de confusión, la figura del hombre se desvaneció, y en su lugar vio a Samuel, el bebé que tanto amaba, sosteniéndolo en el aire como si fuera un trofeo. Su pequeño rostro estaba pálido y asustado. ¡Suéltalo!, gritó, su voz rasgada y urgente. Se abalanzó hacia el hombre, pero otra persona la detuvo. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. El hombre que había dicho ser su padre se interpuso, empujando a aquellos con máscaras. ¡No! ¡Es un plan para separarlos! Sus ojos ardían con un miedo que nadie más podía comprender. La multitud se aglomeró. Los murmullos crecieron hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora. Todos estaban paralizados, atrapados entre el horror y la confusión. Marina miró de un lado a otro. Cada rostro reflejaba sorpresa. ¡No puede ser! ¡No esto! ¡No ahora! Fue en ese momento, en medio del caos, cuando el hombre que la había reclamado como su padre se acercó aún más. Marina, no tienes idea de lo que está en juego. Somos parte de algo mucho más grande, y ellos no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Samuel no es solo tu hijo, es el centro de todo. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Cada palabra salía de su boca como un susurro desesperado, su mente intentando procesar lo que se revelaba. Él pertenece a un legado, algo que no podemos dejar que se pierda. Ellos... Un grito cortó su frase. Uno de los hombres enmascarados logró abrirse paso, y antes de que Marina pudiera reaccionar, disparó nuevamente. Un destello de horror la inundó, mientras el hombre que se hacía llamar su padre se lanzó en una acción desesperada. ¡No!, ella gritó, pero era demasiado tarde. Esa escena era un ir y venir de movimientos, donde lo inesperado se convirtió en el hilo conductor del destino de todos. El tío se perdió en el aire, y hubo una explosión de luz y sonido. El hombre cayó, y la sala estalló en un caos absoluto. Los cerrojos de las puertas comenzaron a ser forzados, y la desesperación llenó cada rincón. Las sirenas seguían sonando, acercándose más y más, pareciendo un lamento que unía los corazones ya agitados de los presentes. Marina no podía creer lo que había visto. Con su padre herido en el suelo, ella sintió un nudo en el estómago. La revelación de que Samuel era parte de algo más grande, parte de un legado que defendía su vida con cada balazo, la llenó de miedo. Pero ¿cómo reaccionarían si descubrieran que era su hermano? Se tambaleó, tratando de salir de la confusión, mientras la situación se tornaba cada vez más peligrosa. Los hombres enmascarados luchaban ahora con los oficiales que entraban, y en un instante, Marina se dio cuenta de algo desgarrador. Ella no solo estaba atrapada en una pelea, estaba en medio de un conflicto mucho más amplio y sombrío.
Una guerra familiar que no sabía que existía. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Por qué? Pensó, mientras miraba a Samuel en brazos de un extraño, una mezcla entre miedo y un desesperado deseo de protegerlo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y Samuel? Cada respuesta parecía más confusa que la anterior. Con cada golpe de adrenalina y cada grito resonando, su corazón se sentía más pesado. El misterio apenas comenzaba, y las sombras de un pasado que aún desconocido se cernían sobre ella como una tormenta inminente. ¿Hasta dónde llegarían para descubrir la verdad? ¿Y qué otros secretos estaban esperando ser revelados? Marina sintió que se le escapaba el aliento, y la realidad golpeaba su pecho con fuerza. La historia apenas comenzaba, y las sombras del pasado estaban a punto de caer sobre ellos de manera todavía más dramática. Mientras la confusión reinaba en el restaurante, su hermana Luisa se acercó gritando desesperadamente. Todo resultaba un caos impenetrable. Un grupo de hombres disfrazados comenzó a dispersar a la multitud, gritando órdenes, mientras otros dos intentaban controlar a Diego. Marina, en estado de shock, aferró a Samuel con más fuerza. Se sentía atrapada entre secretos. ¿Podía realmente confiar en Diego? Y ahora Luisa, al borde del colapso, parecía una extraña que traía con ella un remolino de nuevos peligros. «Tú no sabes lo que está en juego», le insistió Luisa mientras la tensión crecía en la sala. Pero antes de que pudiera retomar el control, un hombre con un pasamontañas, el más grande, dio un empujón a Diego, quien se tambaleó y casi cae de nuevo. En ese instante el aire se llenó de gritos y de desesperación. Marina vio como uno de los hombres comenzó a sacar un arma. Todo se congeló en su mente. El tiempo parecía ralentizarse. Y entonces, como un relámpago iluminando una tormenta, el caos estalló en una explosión de ruido y movimiento. Una voz resonó entre la multitud. «¡No dispares! ¡No dispares!». Un hombre que parecía más viejo empujó a los suyos con fuerza. «¡Es suficiente!», gritó, su voz retumbando. Todos se quedaron en silencio. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Marina, aturdida, miró hacia ese hombre, esperando que su aparición significara algo. «Marina, tengo que decirte algo», dijo el desconocido, sus ojos intensos fijos en ella. «Soy tu padre». El impacto era como recibir un golpe en el estómago. La confusión y el terror de su situación se unieron a una revelación que jamás imaginó. Su padre, ¿cómo podía ser? Las palabras resonaban en su mente. «Eres parte de esto. Ellos te han mantenido alejada». «¿Qué? ¡No!». Marina se negó a aceptar, pero todo parecía una tortura mental. El hombre se acercó un poco más y su voz se quebró. «Lo sé, las cosas se complicaron, pero tú y Samuel, ustedes son parte de una familia más grande de lo que imaginas». La multitud murmulló. Los ojos de todos se posaron en ella. Los rostros reflejaban horror y curiosidad. ¿Es posible que este hombre realmente sea? Pero lo peor llegó a continuación. Samuel comenzó a llorar violentamente, y eso alteró aún más el ambiente. Era un sonido puro y desgarrador que cortaba el aire. «Necesito que confíes en mí, Marina», dijo el hombre, su rostro lleno de angustia. «Este no es solo un intercambio de bebés. Hay cosas mucho más oscuras. Nos están buscando a todos y tienen que saber la verdad antes de que esto se convierta en un desastre». Marina sentía que su corazón se desgarraba. Todo a su alrededor se movía rápido, como un torbellino.
La figura de su padre se mezclaba con el caos en su mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué me has dejado en la oscuridad? Él fue interrumpido cuando uno de los hombres hizo un movimiento brusco hacia Diego, quien apenas lograba mantenerse en pie. En ese momento, Marina levantó la mirada y se dio cuenta de que todo había escalado a un nivel de peligro que la superaba. La atmósfera se volvía más espesa. Con un grito, el padre de Marina se lanzó hacia el lado de Diego. ¡No! ¡Nadie más! La mano firme del hombre logró desviar el golpe dirigido a Diego, pero el impacto hizo tambalear a ambos. La escena era confusa. Los hombres con pasamontañas agitaban sus armas y las voces se mezclaban en un caos ensordecedor. Y cuando todo parecía perdido, el sonido de las sirenas resonó a lo lejos, cada vez más cerca, pareciendo un lamento que unía los corazones ya agitados de los presentes. ¿Qué está pasando? La confusión se adueñó de ella mientras sujetaba a Samuel contra su pecho. En ese caos, anotó un detalle insignificante, pero inquietante. La mirada de Diego se había tornado en tristeza y resignación, como si hubiese esperado que todo esto sucediera. Mientras los hombres con máscaras comenzaban a dispersar a la multitud, se escuchó la voz de Luisa de nuevo. «Marina, hay más. Espera, tú solo piensas que has sido víctima, pero yo sé que eres parte de esto». Toda la sala estaba enrarecida, llena de gritos y atropellos. Marina miró a Diego una vez más, y lo que vio en sus ojos le hizo sentir frío. ¿Qué más oculta? ¿Cuánto sabía él de su pasado? El sonido de los disparos resonó, y el horror llenó la habitación. En medio del estruendo, un hombre cayó, gritando. La escena se tornó aún más aterradora. Todo, en un instante, se transformó en caos. La verdad que había intentado evitar ahora se le arrojaba a la cara. Las piezas se movían, y no podía haber un retorno a la vida que conocía. Un hombre de aspecto severo, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, dio un paso adelante. «Espera, todos deberían saberlo». La multitud se silenció por un instante, expectante. El verdadero intercambio fue entre él y Diego. «Ustedes no son solo víctimas, ustedes son partes de una estrategia mayor». Marina sintió que el aire le faltaba. La confusión era de una magnitud que la ahogaba. «¿Qué significa eso? ¡Dímelo!». «Tu padre y Diego son parte de una red. Siempre lo han sido. ¿No te resulta extraño que todo esto esté pasando ahora?». Las palabras fueron como un balde de agua fría, helando su corazón. Un nudo se formó en su garganta. Están manipulando todo desde las sombras. Samuel es solo una pieza en su juego. Las miradas se cruzaron. El horror se intensificaba. El padre de Marina parecía desmoronarse. «No, no puede ser. Yo solo quería protegerte». Su voz se desvaneció. Marina necesitó espacio. Y con cada palabra, cada revelación, la vida que había construido sobre la esperanza se desmoronaba. «¿Me has mentido desde el principio?», le preguntó a Diego. Su mirada ardía. El silencio se estableció como un nuevo tribunal. Todo el pasado, toda la verdad, estaba siendo cuestionada. ¿Quién era realmente? ¿Cómo más estaba ocultando su padre? Y más importante, ¿podría encontrar la verdad en medio de este caos sin perder lo que más amaba? A medida que la tensión culminaba, se escuchó otro estallido.
Un nuevo blanco se había añadido al conflicto. Las puertas estallaron. Un grupo de hombres entró disparando, obligando a todos a retroceder. La realidad se desgarraba. Marina quedó atrapada en la tormenta, con Samuel en brazos. Su vida estaba a punto de reescribirse de nuevo, pero esta vez el giro sería increíblemente brutal. Y en el centro de todo, en medio del horror y la desesperación, la única pregunta que permanecía era ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Samuel y descubrir la verdad? La atmósfera se tornó aún más tensa después de aquel disparo. Marina sintió un nudo en el estómago. La confusión reinaba. La figura de su padre se había desplomado al suelo y los hombres encapuchados se volvían locos, gritando. —¿Qué está pasando? ¡No, por favor! —rogó Marina, con los ojos entrecerrados, intentando enfocar la escena caótica. Su corazón latía con tal fuerza que parecía querer salir de su pecho. Los agentes de seguridad entraron disparando en el aire, y el ruido de las balas resonó como un retroceso de guerra. ¡Al suelo! ¡Manos donde las puedan ver! —gritaban. La gente comenzó a gritar, a empujarse unos a otros, buscando una salida. Se oían rostros en pánico, cuerpos cayendo al suelo, en una carrera frenética por escapar. Marina apretó a Samuel contra su pecho, su pequeño cuerpo, ahora un ancla en un mar embravecido de caos. —Samuel, tranquilo —susurró, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a consumirse en olas. Pero cuando miró al pequeño, su miedo se disparó. Samuel la miraba con los ojos grandes y aterrados, y en ese instante Marina se dio cuenta de que el verdadero horror no estaba solo en el restaurante. Había algo más profundo en juego. —¡Sujétenlo! —ordenó un hombre, acaparando la atención de todos. Sus ojos destellaban con furia. —¡Él es vuestro! —gritó, refiriéndose a Samuel. Marina palideció. —¿Qué? —murmuró, sin comprender. ¿Por qué ese hombre decía eso? ¿Y quién era él? Pero antes de que pudiera profesarlo, su mirada se cruzó con la de Luisa, quien empujó a las personas a su alrededor, buscando una salida. —Marina, escápate. No puedes quedarte aquí. Su voz había perdido la serenidad. El pánico envolvía cada palabra. Mientras tanto, el grupo de hombres seguía avanzando. El aire se cargaba de la sensación de un enfrentamiento inminente. —¡No tengo tiempo para esto! Un grito rompió el silencio crítico. Diego, que había logrado levantarse, ahora trataba de poner orden entre el caos. —¡Ustedes necesitan escuchar! Pero ya era demasiado tarde. Uno de los encapuchados levantó su arma y disparó, pero no fue hacia Diego. Fue hacia el lado de la sala. Un grito desgarrador emergió de entre la multitud. ¡No! La figura borrosa de una mujer se cayó al suelo. El mundo de Marina se volvió blanco y negro. El rostro de esa mujer le resultaba familiar, y en un instante en sus recuerdos una ráfaga aplastante de dolor la invadió. Era su madre. ¡Su madre! El tiempo se detuvo. La realidad volvió a tambalearse. Luisa gritaba, pero Marina no podía escucharla. Todo su ser temblaba de terror. —¿Cómo? ¿Por qué está aquí? —se preguntó. Y la imagen de su madre, con una expresión entre el miedo y la furia, se grabó en su mente. La confusión fue avasalladora. El caos que la rodeaba se desvaneció por un instante. —Marina, soy yo. La mujer susurró, rasgando la atmósfera cargada de amenazas. —Perdí todo para protegerte. Las palabras la atravesaron, y su mente se tambaleó, confundiendo el dolor y la esperanza. ¿Era posible
¿Era su madre de verdad? Las creencias que había sostenido durante toda su vida se desmoronaban como cartas débiles. Ahora, todo estaba claro de repente. El intercambio de bebés, la conexión con Samuel, la razón por la que la habían mantenido alejadas. Su madre había vuelto, pero su madre ahora estaba herida, desangrándose frente a ella. Un hoyo se formó en su corazón. ¡No! ¡No te vayas!, gritó, la desesperación completamente incrustada en su voz, mientras se lanzaba hacia ella. El caos reinaba a su alrededor, y el estruendo de sirenas se volvía cada vez más presente. Si había un hilo que conectaba a su madre, su hermana y todo lo que conocía, estaba a punto de romperse. «Dime que no se acaba aquí», imploró, pero solo recibió silencio. El horror de lo que estaba sucediendo quedó suspendido en el aire, como una sombra implacable. Todo había cambiado en un instante. El enfrentamiento, la verdad, los secretos ocultos durante años, vulnerabilidades y rencores ahora expuestos a la luz. Enfrentada a la oscura realidad del pasado, Marina supo que debía decidir. ¿Protegería a Samuel o a su madre? Y en su mente retumbaba la pregunta: ¿cuál de ellas era realmente su familia? El futuro, una neblina impenetrable, repleta de secretos sin resolver, amenazaba con tragarse a cada uno de ellos. La oscuridad se cernía, y con cada latido, la escena encarnía una verdad escalofriante. En el fondo de su corazón, una chispa de resistencia comenzaron a gestarse, al borde de estallar. ¿Qué de enero se escondería aún su historia?, pensó, mientras las sirenas se acercaban. Y la vida parecía... Luisa, su hermana, intentaba mover a la gente, pero la confusión era densa, como un humo espeso. «Marina, ven aquí». La voz de Luisa era cada vez más desesperada. «Déjame pasar», gritó ella, prestando atención a su madre, que yacía en el suelo. Los hombres encapuchados seguían gritando. Los disparos resonaban. Su corazón latía como un tambor, y cada ruido desgarrador sacudía su cuerpo. Se sentía atrapada en una pesadilla. «Mamá, por favor, no te vayas», gritó, mientras se lanzaba a su lado. Pero entonces algo inesperado interrumpió el horror. Un hombre con un abrigo oscuro entró en la escena. Su presencia era tan imponente que la gente se detuvo por un segundo. Todos se desviaron para mirarlo. Con un gesto autoritario, levantó la mano, exigiendo silencio. «¡Deténganse!». Su voz resonó, firme como un trueno en medio de la tormenta. Marina no podía apartar la vista de él. Su rostro le resultaba familiar, un eco del pasado que no podía recordar. De repente, el hombre se acercó y la mirada en sus ojos la atrapó. «Marina, soy yo, Carlos», dijo, su voz cargada de emociones. «Tu padre me buscó durante años». La revelación dejó a Marina paralizada. Carlos, el nombre sonaba como un susurro olvidado. «¿Cómo sabes mi nombre?», le preguntó, incapaz de creer lo que escuchaba. En un instante, su mundo se desmoronó otra vez. «¿Qué significado tiene esto?». «Soy tu hermano», continuó Carlos, y su voz se asomó a un hilo de verdad desgarradora. «He estado buscando a mi familia por mucho tiempo. Tú no sabes lo que han hecho. Samuel no es solo tu hijo, es nuestro hijo». Las palabras le golpearon como una ola. «¿Qué estás diciendo? No puede ser», le respondió, el nudo en la garganta que le cortó el aliento. De repente, lo que creía conocer comenzó a desmoronarse. «Mi hijo,
¿Nuestro hijo? ¿Cómo es esto posible? Carlos dio un paso adelante, pero el sonido de una explosión resonó. ¡Mamá!, gritó Luisa, cayendo de rodillas. Marina sintió que sus piernas flaqueaban. La escena se detuvo en un instante de desesperación, y el terror la abrazó como un manto. Esos hombres no estaban ahí solo para causar problemas. Había algo más en juego, una red de traiciones que estaba a punto de desenredarse. «Tienes que confiar en mí, Marina», insistió Carlos, mientras los hombres encapuchados comenzaron a avanzar, clamando por venganza. «No estamos a salvo. El niño es clave para todo esto. Ellos nos quieren a todos». La realidad comenzó a chisporrotear. Samuel, aún en sus brazos, lloraba con desesperación. A eso se le sumaba la herida de su madre, el estado de Diego que yacía en el medio del caos y los rostros pálidos de la multitud. La escena se llenó de eco y los murmullos se amplificaron, resonando con horror. «Es un juego mucho más grande del que pensabas», rugió uno de los encapuchados, desatando el pánico. «Ustedes son solo piezas en un tablero». Marina sintió como si todo el aire fuera succionado. «¿Qué tablero? ¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo la presión en su pecho. La revelación la envolvía, mientras cada palabra caía como un rayo en su mente. La confusión se estaba apoderando de ella. «¡No hay tiempo! ¡Tenemos que irnos!», gritó Carlos, mientras empujaba a su madre hacia la salida. Pero en ese rápido movimiento, uno de los encapuchados se acercó, levantando su arma. «¡Nadie se mueve!», gritó. El temor se palpaba en el ambiente, creando una atmósfera cargada de muerte. «Solo quiero proteger a mi familia», Carlos se interpuso, pero el tiempo se detuvo nuevamente, cuando el hombre sonrió, revelando una cicatriz que Marina jamás olvidaría. «Así que eres tú, Carlos. Hemos estado esperándote». El eco de su voz llenó la sala y de pronto todo se volvió claro. Había más secretos de los que podrían haber imaginado. Marina estaba atrapada entre la angustia y el asombro. ¿Era verdaderamente su hermano? ¿Y qué más había pasado? La oscura verdad de su familia, el misterio de Samuel. Todo se estaba desvelando. Pero en el corazón del horror aún había más. Mientras el caos reinaba, la palabra traición resonó entre ellos. En una fracción de segundo, el suelo parecía temblar. La historia por fin comenzaba a tomar forma. Pero con cada revelación, la pregunta siempre volvía. ¿Hasta dónde llegaría Marina para proteger a Samuel y descubrir la verdadera naturaleza de su familia? El futuro se convertía en una sombra y el tiempo apremiaba. Marina sintió que el caos la ahogaba. La voz de su madre, herida en el suelo, se desvanecía. La multitud estaba en un pánico total. Gritos y disparos resonaban por todas partes. En un instante, todo lo que conocía se convirtió en un torbé. «¡Samuel!», gritó buscando a su hijo entre la confusión. Sus ojos grandes y asustados la miraban desde los brazos de Carlos. Una parte de ella se aferraba a la esperanza, a la necesidad de que todo se resolviera, mientras el terror se instalaba en su pecho. «Hay que sacarlo de aquí», dijo Carlos, su voz firme, mostrando determinación. Marina asintió con fuerza. La verdad salía a la luz, pero lo más importante era salir de allí con Samuel. Ambos comenzaron a avanzar, pero el grupo de hombres encapuchados se acercaba con una furia implacable.
¡No los dejen escapar!, gritó uno, y la tensión se cortó en el aire. Las sirenas de la policía sonaban cada vez más cerca, pero el tiempo era contra ellos. Carlos se volvió hacia Marina. «Confía en mí. Necesito que sigas mis instrucciones». Marina sintió una punzada de desconfianza, pero sabía que no había otras opciones. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó, mientras su voz temblaba. «Solo sígueme», respondió Carlos, mirando hacia las puertas principales llenas de caos. «Una vez afuera, buscaremos un lugar seguro, y allí te explicaré todo». Las miradas de los hombres se cruzaban con las de ellos, y el miedo se transformó en una rabia que ardía. Pero el sonido de las sirenas llenaba el aire. Una promesa de que la ayuda estaba a solo un paso. El momento de decidir llegó. «¡Ahora!», gritó Carlos, y se lanzó hacia el lado opuesto de la sala, con Marina siguiéndolo de cerca. El aire se sentía tenso, como si cada paso pudiera ser el último. Lograron hacerse camino hacia la salida, pero cuando creían que lo habían logrado, uno de los encapuchados bloqueó el camino. «¡No pasarán!». El hombre levantó su arma y Marina sintió que el mundo se paralizaba. «¡Suéltalo!», gritó, protegiendo a Samuel, que comenzaba a llorar. Pero en ese instante algo cambió. La figura del padre de Marina se levantó del suelo a pesar de la herida. «¡Basta!», rugió con una fuerza inesperada. En un acto de desesperación se lanzó hacia el hombre encapuchado. La escena era caótica y el tiempo pareció estancarse. Todo estaba en juego. Marina gritó, pero ya era demasiado tarde. Las balas comenzaron a volar, pero el impacto fue rápido. Las luces parpadeaban y el sonido de los disparos resonaba como ecos lejanos. Carlos tomó a Marina de la mano y ella sintió como la vida se le escabullía entre los dedos. «¡Corre!», le gritó, y ella siguió con el corazón acelerado. Finalmente lograron salir al exterior, donde el aire frío les golpeó la cara. Las luces de la policía iluminaban la escena, y la multitud de curiosos y oficiales estaba en estado de alerta. «¡Aquí, aquí!», llamó Carlos, encontrando refugio detrás de un coche patrulla. Marina sintió el alivio, pero también el terror. Su familia estaba herida, y todo lo que habían vivido las había llevado a un punto culminante. Se giró hacia Carlos, que parecía haber vivido su propia tormenta y ahora se aferraba a la verdad. «¿Por qué no lo dijiste antes? Samuel es...». Antes de que pudiera terminar, un oficial se acercó, preguntando qué había pasado. «¡Necesitamos ayuda! ¡Mi madre, mi hermana!», gritó Marina. El caos aún reinaba. Cuando finalmente lograron volver a la comisaría, todo se calmó. Las luces brillaban, el sonido del tránsito suena lejano. Marina, temblando, miró a Samuel, y la confusión se convirtió en lágrimas. «Lo sé, esto no es un cierre», dijo Carlos, al borde de las lágrimas. «Pronto entenderás todo. Te prometo que encontraré la manera». Marina sintió el apoyo del abrazo de su madre, quien aún estaba en shock tras los eventos. «Y yo estaré aquí, contigo, siempre que me necesites», respondió. Había una conexión mayor, un legado inesperado que se alimentaba de amor y dolor, en medio de la incertidumbre. Allí, rodeados de luces y sombras, todo se sentía abrumador. El futuro era incierto, pero ahora no estaban solos. Y mientras Samuel miraba alrededor, con esos ojos inocentes, su madre sintió que había una chispa de esperanza. «No tengo todas las respuestas», pensó, «pero juntos encontraremos la verdad que nos une». Y con eso en mente, el silencio se volvió tenso. Y mientras la brisa de la noche susurraba secretos, la pregunta vibraba en el aire. ¿Qué otros enigmas les aguardaban?
La historia apenas comenzaba, pero antes de que te vayas, tengo un favor que pedirte. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que nuestra comunidad siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, porque tu opinión importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video. C.